predicadores, hombres y ministros que amaron y amaron a Dios. Yo sé que lo amaban, pero que no había un entendimiento de cómo operaba Dios en la tierra y en el hombre. Sacaban su saco y aventaban el saco porque el saco estaba ungido y quien tocaba el saco era transformado. Eso se practicó en un tiempo. Yo vengo de esa generación. Algunos aquí vivimos esa generación, ese mover que no era el mover del Espíritu de Dios, porque no trajo un cambio. Ni siquiera de forma de pensar. Mucho menos un cambio de vida. Ni individual, ni corporativo. La palabra dice que Dios nos hizo ricos. Pero no el ricos de la S, del signo. Aunque puede incluirlo también. Que nos vayamos enriquecidos de toda esa riqueza espiritual. Porque al ratito, mañana, tú y yo nos vamos a enfrentar a una realidad fuera de estas cuatro paredes. Y yo sé que aquí puedes sentirte muy bien. De hecho, la idea es que nos sintamos bien. Pero que también, ¿sí?, allá en tu trabajo, allá en tu escuela, allá donde tú vives, donde te desenvuelves, sigas sintiéndote bien. No solamente cuando estamos reunidos aquí en este lugar. Porque la batalla más fuerte se libra fuera de la iglesia. Digo, hablando en un término geográfico. Donde la intención del mundo, hombres y mujeres, que puedan seducirte o seducirnos a practicar algo ajeno a Dios o contrario a Dios. Y yo sé que si pongo ejemplos, los más comunes van a surgir de manera inmediata, ¿no? Y yo sé que hay ejemplos como el que te inciten a robar o a asaltar. Yo sé que no lo vas a hacer, porque desde ya sabes que eso no es correcto, ¿verdad? Pero hay otras tentaciones que no son tan visibles a la vista o al sentir humano. Hablando de que se te presente alguien o algo. Pero sí hacia inclinaciones que a veces son ocultas en nuestro interior o en el interior de las personas con una finalidad perversa. Hablemos de la ideología que existe en el ser humano, de ciertos conceptos donde Dios ha definido como absolutos y que a veces el ser humano, por esa ideología, cambia esa verdad de Dios y la hace o la limita a una mentira, disfrazada obviamente. Recordemos que en el mundo opera un ser llamado acusador, llamado usurpador, llamado engañador y mentiroso. ¿Sí saben quién es, verdad? Y que nosotros tenemos que estar alertas. Dice, puesto pues los sentidos ejercitados en el discernimiento. Acuérdense que hemos hablado acerca de que el Espíritu de Dios en nuestras vidas, la obra del Espíritu de nuestras vidas trae discernimiento. ¿Y qué más trae? Intuición. ¿O no en algún momento dado alguien o algunos o alguna situación que llegó a tu vida o a la vida de tu familia o en algún X lugar, en tu interior sentiste esa intuición de decir esto como que no me checa?
¿sí? Como que no me cuadra, ¿sí? A eso me refiero. Y para eso hay que estar, ¿qué? ¿Qué? Alertas. Alertas, ¿sí? De hecho, hay un proverbio muy mexicano que dicen que camarón que se duerme, lo hacen en cóctel. Porque es eso, ¿no? Se lo lleva la corriente. ¿Qué corriente hablamos si lo aplicamos en el aspecto de lo que nosotros estamos aprendiendo? Nosotros vamos contra corriente. No vamos con la corriente de este mundo. Y por esa causa somos criticados, por esa causa somos señalados, por esa causa algunos son perseguidos y algunos hechos mártires. Dieron literalmente la vida. Así que, iglesia, seguiremos hablando de lo que sucedió en la cruz. Yo sé que la mayoría de nosotros no sabemos de memoria lo que sucedió, porque Hollywood y películas han ilustrado lo que sucedió ese día en el Gólgota, en el Calvario. Aquí en Ocotepec lo hacen cada año, ¿o no? En Semana Santa. Una ilustración, una imagen que no es, aunque fue real, y esto quiero aclarar, no estoy diciendo que no fue real, porque sí hubo una cruz, sí hubo clavos, sí hubo una corona de espinas, sí hubo una lanza que traspasó su costado, eso fue real, fue cierto. Pero que en el espíritu, en el ámbito espiritual, fue algo más que eso. Y es precisamente de lo que Dios quiere que su iglesia, que somos nosotros, podamos entender. Porque si lo entendemos, no voy a tener ni yo ni nadie que decir que tenemos que estar agradecidos con Dios, que tenemos que alabar a Dios, que tenemos que dar nuestras vidas también y nuestro tiempo por Dios, porque se nos revele lo que sucedió en la cruz. ¿Cómo se llama el tema? Los 3 días. ¿De qué? De la cruz. Los 3 días de la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús fue arrestado? Cuando Jesús fue presentado. ¿Qué fue lo que sucedió en el ámbito eterno y espiritual? Porque algo sucedió. Aparte de lo que se veía de manera natural. Algo se gestó en ese momento de manera paralela en el tiempo cronos y en el tiempo eterno o espiritual. Y hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo. Sabiduría, entendimiento, conocimiento representan precisamente estas palabras, la forma de cómo la obra de la cruz será comprendida. ¿Cuáles eran esas 3 palabras? Ayúdenme. Fuerte, sin miedo. Inteligencia, ¿qué? Conocimiento. 3 palabritas. 3 únicamente. Tengámoslas presentes. ¿Sí? Porque estas 3 palabras, sabiduría, entendimiento y conocimiento, ¿sí?, nos van a traer una realidad de lo que sucedió en la cruz. ¿Sí? Así que me gustaría que vayamos a lo escritural. ¿Tienes Mateo? Por favor. No se pierdan y recuerden el título, ¿ok?
Mateo 12, 39, 40. Yo sé que lo tienes ahí, pero quiero leerlo para mí porque a mí me ayuda. Cada vez que leo y releo, me ayuda a poder entender un poco más. Dice, Mateo 12. Él, ¿quién es él? Jesús. Respondiendo les dijo, la generación, ¿qué? Mala y adúltera. Generación mala y adúltera demanda ¿qué? Señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 ¿qué? Días y 3 noches, así estará el Hijo de Dios en el corazón de la tierra. Y vuelve a repetir, 3 días y 3 noches. ¿Cómo se llama el tema? Sí. La generación mala y adúltera tiene una visión. ¿Sí? No lo dije yo, lo dice ¿quién? Jesús. O sea, que hay dos versiones de lo que sucedería en esos 3 días de la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, fue sepultado y posteriormente resucitó. Hay 2 versiones. La versión natural, que todos sabemos y hemos visto y que vieron, pero hay otra versión. Ahora, esta versión natural es la versión a la generación que mala y adúltera. No es la versión de los hijos, sino la versión de la generación mala y adúltera. Dice ahí, la generación mala y adúltera demanda señal, porque le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos darás tú para creer que tú eres el Hijo de Dios? En el contexto que viene diciendo y se viene leyendo. Es lo que la gente decía, muéstranos que tú eres, danos una señal. Y él dijo, no se dará una señal más que la del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de quién fue Jonás? ¿Sí? Jonás fue un hombre que Dios usó, un profeta y evangelista que no quería evangelizar a los de Nínive, porque él estaba enojado con ese pueblo, con esa nación, con esa gente. ¿Sí? Y Dios le dijo, ve y diles, si no se arrepienten, los voy a enjuiciar y daré mi juicio. Y Jonás primero dijo, mejor no voy para no advertirles, que se hagan chicharrón ellos, ¿no? O que Dios los haga chicharrón. ¿Y qué hizo? Quiso huir de Dios. Tomó un crucero y dijo, me voy para el otro lado. Dios me mandó de este lado, yo me voy a... Imagínense nada más. ¿Alguien puede huir de Dios? Jonás quiso huir de Dios. ¿Y qué hizo? Dice la historia, los que han leído, y si no lo leen, por favor, por eso siempre les digo, hay que leer, porque así es más fácil, incluso para que comparte, poder dar la palabra más breve o puntual. Pero no importa, vamos a retomar un poquito la historia, rápidamente. ¿Sí? Hizo que en el barco, o en la barca en la que él iba, se hiciera una tormenta. Dios hizo y creó una tormenta. De tal manera que casi el barco se hundía, naufragaba. Y dice que había diferentes personas ahí de diferentes nacionalidades. Y que Jonás estaba bien cómodo, reposando. Y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás viendo cómo está el asunto? Ora a tu Dios o a tus dioses para que no perezcamos.
Pero Jonás ya sabía que eso era por causa de, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, por esta causa. Hay mucha causa. Y cuando Dios tiene una causa, Él hará que su propósito, ¿qué? Se cumpla. ¿A pesar de quién? De los pesares. Entonces dijo, miren, déjenme decirles, esto es por mi culpa. Es por mi culpa. Porque ellos decían, ¿qué hicimos, no? Decían, no, espérenme, fui yo. Échenme al mar, aviéntenme al mar. Y la tormenta se calmará. Y fue lo que hicieron. Aunque dijeron, ¿cómo? Lo vamos a matar, ¿no? Y fue hecho como dijo. Acuérdense que era profeta también. Entonces, tal cual dijo, tal cual fue. Pero ¿qué creen? Llega un pez y se lo traga y dice, a ver, vamos a retomar la ruta que tenías que tomar, y se lo llevaron. Y que dice que a la orilla lo expulsó, lo escupió. Y ahí va Jonás, todo resfunfuñante ahí. ¡Oh! Y va y les comparte, ¿no? No así, después sale del lugar y se va a un lugar alto para ver cómo Dios va a consumir a ese pueblo, pero resulta que se arrepintieron. Y viven. Y Jonás se enoja. Se enoja, dice, hoy preferiría la muerte. Fíjense nada más. Porque dice que hacía mucho calor y que él se fue abajo de una calabacera, creo, así, un arbusto, una planta. No es muy importante, pero le tapaba el sol. Y Dios hizo que esa planta se secara. Y entonces se enojó tanto que dijo, quisiera morirme. ¿Quieren saber más? Lean la Biblia. Entonces Jesús le dice, no habrá otra señal para esta generación, ¿sí?, mala y adúltera, sino la que se hizo con Jonás, porque ellos vieron esa manifestación, ¿sí? Y estaba diciendo también, van a ver lo que va a suceder, pero eso solamente es una versión para ustedes. En aquel tiempo. Y aún en este tiempo muchos tienen esa versión. Y es real, yo no estoy diciendo que no es cierto. Sí sucedió. Una crucifixión, un juicio de un inocente y una muerte en la cruz. Pero hay otra versión, que es para los hijos. Mientras que los ojos pueden ver un cuerpo crucificado, los hijos vemos la sabiduría de Dios. Mientras los ojos naturales, tus ojos y los míos, ven un cuerpo en una tumba, los hijos no tienen esa versión. No tenemos esa versión. Mientras que para una generación mala y adúltera, ¿sí?, esos 3 días fueron de oscuridad. Para los hijos representan la luz de la sabiduría, la luz de su entendimiento y la luz de su conocimiento por la obra de la cruz. Nosotros no somos generación adúltera, sino que somos la generación que es revelada de su luz. ¿Sí? Dije hace rato que el mundo, la industria cinematográfica, Hollywood, ¿alguien vio ¿cómo se llama la película de Mel Gibson? La Pasión de Cristo, ¿alguien la vio? Sí. Esa es una versión. Y que nos conmueve. Yo me voy a confesar, en un momento dado, cuando yo un día, no recuerdo, pero sí les voy a decir, vi la Pasión de Cristo y lloré. Me conmoví. No sé si tú te has conmovido en algún momento dado cuando has visto algo así. Porque dices,
Era inocente. Era inocente. Era santo, más aún todavía. Hollywood y la industria se han encargado de que veamos solamente esa versión. Que incluso lloremos por lo que le hicieron o por lo que vimos o hemos visto. ¿Sí? Y esa no es la versión reservada para los hijos. ¿Sí? Pero estamos aquí como generación para que le pidamos y le digamos al Señor que nos revele la versión eterna. ¿Sí? Porque a muchos nos hace falta que podamos ver esa versión eterna. ¿Les gustaría que Dios nos revelara esa versión eterna? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Entonces, veamos y miremos esta visión que tuvo Juan, el apóstol Juan. Juan el de Patmos, porque así lo dice la palabra. Juan de Patmos. Apocalipsis, capítulo 5. Muy bien, muy bien. Ahora sí. 5, 1, 14. ¿Lo tienes todo? Sí, okay. Por favor, sigan y síganme en esta lectura con toda la atención, por favor. Dice ahí, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Eso decía el ángel. ¿Quién es digno? Buscaba, preguntaba, ¿quién es digno de abrir el libro? Ni mirar, dice sí, ni mirar su contenido, sí. Y nadie, perdón, es que me brincaste. Y nadie, fíjense bien, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar, ni siquiera mirar su contenido. ¿Y yo qué? Lloraba. O sea, Juan, el de Patmos, lloraba. Lloraba porque decía, ¿quién puede abrir el libro? Que alguien lo abra. Pero dice ahí que no había nadie que pudiese abrir, ni siquiera mirar ese libro. Y dice, yo lloraba. Y dice ahí, y lloraba mucho. ¿Sí? Porque nadie había sido hallado, ¿qué? Digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Seguimos. Entonces, uno de los ancianos, tengan en mente esa palabra, ancianos, me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, uno de los nombres dados a Jesús. La raíz, ¿de quién? De David. ¿Qué? Vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, porque ya en ese ámbito dice, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, aunque primero es que león, no, primero es león, y después ¿qué es? De pie, dice, y vi un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, ¿quién vino? El cordero. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? El Padre. Sí, el Padre. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos
se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de ¿qué? De incienso. ¿Qué son? Las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. ¿Sí? Esas copas representan, hasta que te diga, esas copas representan ¿qué? Incienso también. Esas copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. O sea, tu oración, nuestra oración, dice que son incienso. ¿Sí? Adelante. Y cantaban. ¿Por qué a veces le decimos, vamos a cantar? Es una práctica. Que si tú aquí en la tierra no lo practicas, no sé qué vas a ir a hacer allá. Porque allá se canta, allá se ora, allá se postra. ¿Sí? Allá se pone uno de rodillas delante de Dios. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para con Dios a gente de toda ¿qué? Tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Sigue o ya no? Y los has hecho ¿un qué? Reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre ¿dónde? La tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era de millares. Miradas y miradas y millares de millares. ¿Esto qué quiere decir? Que allá, en ese ámbito, habrá millares y millares ¿de qué? De personas, como tú y como yo, que fuimos redimidas, que fuimos salvadas, que fuimos cambiadas, ¿sí? Por esa obra, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios, ¿sí? Y de los ancianos, y el número de ellos era de miradas y miradas y millares y millares, ¿sí? Más adelante dice que habían lavado sus ropas, pues, que decían a una gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Otra vez, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honor, la gloria y la alabanza. Todo eso. Esta es la versión que todo hijo debe saber y conocer. Cuando en el mundo natural de la tierra, cuando Jesús estaba siendo crucificado, siendo levantado en esa cruz, había algo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual y eterno, que es esta imagen. Unos lloraban en la tierra por lo que veían. Y Juan dice que él quería también, más bien no quería, lloró. Pero dice ahí que uno de los ancianos le dijo, espérate, aquí no se llora. Aquí se celebra. Aquí se disfruta, aquí se goza, porque el Cordero inmolado ha vencido. El Cordero ha vencido. Esa es la versión que tú y yo tenemos que conocer. Que su obra en la cruz, que ese sacrificio nos hizo más que vencedores. Por eso el anciano, por eso son los ancianos. Y no estoy hablando de los que tenemos cabello blanco.
o que estamos arrugaditos. No, no. Ancianos, estamos hablando de la gente que ha madurado, que ha entendido, ¿sí? Entonces decía, no, aquí no se llora. Porque dice, ahí leímos que los ancianos estaban listos ¿con qué? Con arpas. O sea, ellos estaban preparados ¿para qué? Para la celebración. Y lo dice más adelante. Estaba listo para que se celebrara, porque él dijo, no, no llores. No llores. Lo están llorando en la tierra, en el cielo no se llora, en el cielo se celebra, porque Él viene, Él asciende, porque Él ha vencido. Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido la cadena de esclavitud que ataban al ser humano, que los hacía esclavos. Él ha vencido. Celebra, decía, en pocas palabras, yo quiero entender eso. Vamos a celebrar. De hecho, hay un canto que fue inspirado por el Espíritu, creo yo, a la vida de esta persona que lo compuso. Celebrad a Cristo, celebrad, porque Él vive. ¿Sí? Él ha vencido. Sí. Regrésate un poquito para hablar el contexto. Entonces, el Cordero fue inmolado y es digno de alabanza, de honor, de poder, de gloria, de fortaleza. Más adelante. Y a toda cosa creada que está en el cielo. Fíjense bien, el dominio. Hemos hablado, ahí déjamelo, para recordar, y yo les he dicho, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas del cuadro de la imagen. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos fueron destituidos, fueron quitados de la posición. Lo que Dios les entregó como dominio y gobierno, lo entregaron a otras manos. Y dice ahí, y toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está ¿qué? Sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. La recuperación de la administración no solamente venció la muerte, no solamente venció el pecado, no solamente venció eso que el hombre nunca pudo hacer con su propio esfuerzo, sino que dice que todo lo creado, no sea el cielo, la tierra, debajo de la tierra, el mar y todas las cosas que en ella había o hay, ¿sí? Llegaron nuevamente a ser dominio y administración de Dios. ¿Hay algo más? Dice, y los 4 seres vivientes decían amén, amén, que dice amén, así sea. Y los ancianos, ¿qué dice? Se postraron y adoraron. Sí. Se postraron y adoraron. Esa es la versión que fue oculta o ocultada en otro tiempo a una generación mala y perversa. ¿Sí? Esa es la obra de la cruz. Apocalipsis capítulo 6 sigue hablando acerca, después de que a través del sacrificio de Cristo y la ascensión, del capítulo 2 o 3 hasta el 5 habla acerca de las iglesias. 7 iglesias, solamente una de ellas había sido aprobada. 6 iglesias tuvieron que ser corregidas. Léanlo. Léanlo para que vean el contexto. Antes de esto, Dios trata con la iglesia y la va corrigiendo. La iglesia de Esmirna, la de todas las iglesias, 7 iglesias, una solamente fue aprobada. Todas las otras tuvieron que ser corregidas, amonestadas. ¿Sí se entiende lo que es amonestar? ¿Sí? Entonces hay un libro
allá en el cielo. Vamos a manejarlo de esa manera para que entendamos. Si hay un libro es porque hay que leer y hay algo que entender. ¿Sí? Tú lees un libro, ¿para qué? Para entender qué es lo que dice ese libro. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Apocalipsis 5, la versión para los hijos. Juan tiene una revelación de lo que está pasando en la eternidad, paralela a lo que está sucediendo en la tierra, de ese día. Una revelación paralela. Mientras que en el cielo están sacrificando físicamente a Jesús, corporalmente a Jesús, en el aspecto espiritual, algo están haciendo, se está gestando. ¿Sí? De hecho, el libro de Apocalipsis se llama, ¿saben cómo se llama? La revelación de Jesucristo. No es un libro futurista, porque muchos dicen, no, es que el libro de Apocalipsis hay que ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? La bola de cristal, ¿no? ¿Cómo va a estar el asunto? No, el libro de Apocalipsis es la revelación de ¿quién? Es ahí donde Jesús se da a conocer, donde se revela. La revelación de Jesucristo, eso significa Apocalipsis. Pueden verlo en sus Biblias si quieren. En el tiempo de Dios, hablando de lo espiritual, estaba sucediendo esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando leímos no había quien pudiera abrir el libro y lloraba? No sé si recuerden la historia los que han leído, espero que sí. Cuando en la antigüedad, en la historia del Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, del profeta Esdras, cuando Israel había caído y había sido destruida y después fueron libres o liberados y llegaron nuevamente a la nación de Israel y que todo había estado en ruinas. Y dice que ellos empezaron a reconstruir, empezaron por los muros. ¿Sí se acuerdan? Empezaron por los muros. Pero dice que ahí que en las ruinas, donde todo había sido destruido, encontraron el rollo, un libro. Léanlo, por favor. Es algo paralelo. Encontraron un libro y dice que el pueblo, cuando tomó el libro, el profeta Esdras, y empezó a leerlo, dice que fueron conmovidos. Fueron conmovidos, porque Dios ya había escrito esto. Ya había hablado de lo que iba a suceder por causa de la rebeldía, por causa del corazón duro de la gente. Él había declarado el juicio. Y cuando el profeta Esdras empieza a leer, ellos empiezan a recordar. Viene a memoria la palabra del Señor y dice que el pueblo empezó a llorar. Pero Esdras les dijo, no lloren, así como el anciano, no lloren. Es tiempo para celebrar porque Dios nos ha dado libertad nuevamente. Pero aquí en Apocalipsis estamos hablando de una libertad eterna en Cristo. ¿Sí? Profeta Esdras. Léanlo, por favor. ¿Te conmueve? Claro que sí te conmueve. Porque todo lo que empieza a leer es lo que Dios ya había hablado. ¿Qué iba a suceder si ellos no obedecían a la voz de Dios? Si ellos no ponían por estatuto, por decisión, por obediencia a lo que Dios había dicho, que iban a caer en manos cautivas. Y eso fue lo que pasó. Y destruyeron la ciudad. Entonces, él lee el libro y el pueblo recuerda.
y llora. Pero el profeta después cambia el ánimo de la gente porque les empieza a explicar. Les empieza a decir, así como el anciano con Juan, no llores. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar que Dios nos ha hecho libres. Que ahora somos libres. Que el Cordero venció. No solamente la muerte no lo pudo retener, sino que venció el pecado. Venció todo aquello que ataba al ser humano para poder ser libre. ¿Cómo se llama el tema general? Camino de perfección, destino de libertad. Nada está aislado a lo que hablamos. Por eso tenemos que tener una mente escolarizada. O sea, que todo lo que tú oyes de parte de Dios lo pongas en un lugar donde después tú puedas tomarlo y echar mano. Decíamos aquella vez, hablamos mente de biblioteca, no mente de bolsillo. Esto lo encuentran en Nehemías capítulo 8, por si quieren leer la historia. Corroboren lo que les digo. ¿Qué tal si les estoy engañando? A partir del versículo 8. Capítulo 8, Nehemías 8. En adelante. Pueden leer lo anterior para que vean cómo fue que sucedió esto, cómo fue que llegaron hasta ese punto. A nosotros nos tocó vivir en el tiempo del libro que se ha abierto. Acuérdense que no se podía abrir. Pero a nosotros, esta generación, nos tocó vivir en el tiempo donde el libro se abrió. Donde tú y yo podemos tener acceso al conocimiento de Dios, hacia lo que Dios quiere y lo que ha dicho o ha predestinado, lo que Dios ha hablado, ya podemos conocerlo. ¿Sí? Ya podemos saberlo. Porque vivimos y nacimos en esta generación. Moisés, Abraham y todos esos hombres que la Biblia habla, que son ilustres, poderosos, no pudieron vivir ese tiempo. Solamente lo vieron a lo lejos, dice Hebreos, cuando les he dicho que lean Hebreos 11, dice, solamente lo vieron a lo lejos, pero no lo pudieron ni alcanzar ni vivir. Nosotros tenemos esa oportunidad y la dicha de poder vivir en el tiempo en el cual el libro ya se abrió. No es que se va a abrir, ya que se abrió. Y tú y yo tenemos acceso a ese conocimiento, a esa sabiduría, a ese entendimiento por el Espíritu, porque Cristo murió. Lo que sucedió esos 3 días. Leímos y decía que aparecía el león de Judá. ¿Puedes poner ese versículo? Donde habla primero que era león y después era cordero. Algo que en lo natural no se puede. El león de la tribu de Judá, dice. Uno de los nombres a los cuales Jesús se le llama, el león de la tribu de Judá. Y más adelante dice que después vio a un cordero. En el mundo presente y natural, ¿puede haber un cordero y un león a un lado viviendo juntos? Eso es lo que hace la cruz. Eso es lo que hace la cruz. Que para lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Por la obra de la cruz. Sí. Por la obra de la cruz. No por voluntad propia, no por una inteligencia adquirida académicamente, sino por la obra de la cruz. Somos ministros competentes. Ministros, todos lo somos. Competentes, hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Porque no es lo mismo leer un libro
para tu consumo personal, para tu conocimiento personal, no es lo mismo que leer un libro para beneficio de otros. Y esto lo voy a poner como un ejemplo. Los que están estudiando la universidad están dedicando tiempo y vida. ¿Cuánto tiempo les lleva desde que van a preescolar o al kinder hasta que se gradúan en la universidad? Sin contar una maestría o un doctorado. Mínimo 20 años o más. Mínimo 20 años o más. Si tú y yo queremos afectar este mundo y a esta generación, vamos a necesitar invertir nuestra vida en esto, más que en cualquier otra profesión. Si para graduarse Julio y Joana, que acaban de graduarse, gracias a Dios, tuvieron que esforzarse, tuvieron que invertir tiempo. También Abraham está estudiando, pero está invirtiendo, igual que Ana, tiempo, ¿sí? Si para que ellos pudieran graduarse tuvieron que invertir tiempo, ¿sí o no? Recurso, a lo mejor lágrimas, que a veces se siente que no se puede, sentía que no podía. Yo sé que algunos en nuestra vida cotidiana a veces sentimos que no podemos. No puedo. Sentimos no poder con lo que nos está pasando o traspasando en ese momento. Llámese situación que sea. En la vida académica a veces pasa eso. Y algunos definitivamente abandonan la profesión. ¿Todos con los que entraste terminaron en tu generación? Porque tenemos que dedicar todo nuestro ser hacia el objetivo y hacia la meta. No es diferente en los asuntos espirituales. No es diferente, porque es aún mayor todavía. Entonces, si tú crees que con 4 palabras gritadas aquí, como yo grito, voy a resolver y hacer retroceder las tinieblas, no es posible. No se puede. Tenemos que invertir más que eso, más que gritos. Aunque a veces tenemos que gritar. A veces es necesario para despertar a aquellos que se duermen. Sí. Pero necesitamos algo más que gritar. Necesitamos invertir nuestra vida en Cristo para que de esa manera podamos vivir en esas 3 palabras las cuales leímos al principio. Sabiduría, conocimiento y entendimiento. ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia? Hablo en general. Sabiduría, conocimiento y entendimiento, para que se pueda manifestar, para que se pueda ver una imagen, porque estas 3 van a lograr manifestar una imagen, no la mía, no la de manantial de vida, sino la imagen del Hijo, del amado. Solo de esa manera. No es un domingo, no es un miércoles, son todos los días. ¿Sí? Y esto quiero que quede claro para todos nosotros. El día del Señor no es el domingo ni es el sábado. El día del Señor son todos los días. Si estás en un picnic, si estás de vacaciones, allí también es el día del Señor. ¿Sí? En tu casa, en la escuela, en tu trabajo, donde quiera es el día del Señor. Porque la vida que tenemos y Dios nos ha dado, no solamente la vivimos cuando estamos en casa, la llevamos a la calle,
la llevamos a la escuela, la llevamos al trabajo, la llevamos a donde quiera, la vida que Dios nos da. No podemos decir, ay, voy a la calle, dejo mi vida y que se vaya mi cuerpo inerte. No se puede. Entonces, entendamos eso. Entendámoslo. Y dice, y vino y tomó el libro. ¿Quién tomó el libro? El Hijo de Dios. El Hijo, Jesús recibiendo el libro, del que no se podía abrir, del que no se había hallado digno, ni en el cielo ni en la tierra. Jesús tomó el libro. Y dice después, en la Biblia dice la adoración celestial. Hay un subtítulo que dice la adoración celestial, es cuando habla acerca que entonces los ancianos con las arpas empezaron a declarar digno, honra, gloria, poder, alabanza. La adoración no se hace por la versión lastimosa. Ojo, esto es importante. La adoración no se hace por una versión lastimosa del maltrato que le hicieron a Jesús. No es que tú ves la sangre y ves los clavos y la lanza que va a hacer que tú adores a Dios. No debe ser esa tu adoración. O es el motivo, no debe de ser ese motivo. El motivo tiene que ser la versión de Apocalipsis 5, que Él venció. ¿Sí? Ese es el motivo, esa es la versión de decirle, Señor, gracias. Porque yo no lo hubiese logrado, nadie lo lograría si no hubiese sido por esa versión de la cruz. Esa es la adoración. Por eso cuando yo te digo, adora a Dios. ¿Pero por qué voy a adorar? Por lo que tú has entendido de la obra de la cruz. Por eso tienes y tenemos que adorar. De hecho, la palabra dice, porque vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu, pero también en verdad. No solamente con una emoción, sino en verdad con un ¿qué? Conocimiento del por qué adoro a Dios. A Dios le va a importar que eso no sea para ti un obstáculo. Que para que digan que estoy adorando, tampoco. Tú y yo tenemos que adorar a Dios porque entendimos los 3 días de la cruz. Lo que sucedió en esos 3 días. Por eso tenemos que adorar. La muerte de la obra en la cruz. Todos, sin excepción, todos, hasta Jesús y todos los hombres en la tierra tuvieron batallas. ¿Sí? Tuvieron batallas. ¿Alguien tiene alguna batalla? Todos los días tenemos que librar batallas. ¿Sabes cuál es la batalla más fuerte que libramos? Aquí, en nuestra cabecita, donde están los pensamientos y donde está nuestra mente. Esa es la batalla que hay que librar. Hay una canción que dice, porque mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado en ti, ¿sí? Y después sigue diciendo, en Él todo es posible. ¿Sí? ¿Ya se aburrieron? Todos enfrentamos batallas, tenemos enemigos. En la historia del hombre y específicamente hablando en la historia del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, nos narran todos batallas que se libraron de manera corporativa, físicamente, donde hubo muertos, donde hubo derramamiento de sangre, donde de alguna manera esas batallas tenían que ser físicamente, donde ellos tenían que esforzarse, así, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, era algo que tenían que hacer de manera natural,
físicamente hablando, tenían que esforzarse. Pero ningún esfuerzo humano pudo lograr librarlos de todas esas batallas. Si han leído los primeros, después de la salida de Egipto, la primera batalla que lo vimos en los miércoles, la primera batalla que presentó fue cuando entraron a la tierra de Canaán, conquistaron Jericó, ¿sí? Y después más batallas que tenían que librar. Entonces, todos los enfrentamientos que hubo en la historia, corrió sangre, ¿sí? Pero algo importante, todas esas historias que nos narra la Biblia, que nos narran los historiadores, tenían apuntaban hacia algo y hacia alguien, que un día esa batalla sería ganada, que un día ya no tendríamos que pelear corporalmente, cuerpo a cuerpo, espada con espada, sino que esa batalla la ganaría en los 3 días de la cruz, porque a eso apuntaba. Lo que hubo antes, que eran batallas corporales, llegó a ser una sola batalla, dice la palabra, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Esto lo hizo posible Jesucristo, que con un solo sacrificio, que con una sola batalla en la cruz, Él nos hizo perfectos a todos. ¿Perfectos a quién? A todos los que hemos creído. Acuérdense que hubo una generación mala y adúltera, y en esa generación un día estuvimos nosotros. En esa generación que no queríamos ver. Ese día en el cual Dios puso fin a la sangre, a las conquistas por fuerza humana, fueron absorbidas por alguien que transformó la lucha carnal y sangrienta a una guerra judicial. Oh, palabra. Ya vimos lo que era la nación, la constitución, los poderes, así que no va a haber pretexto para que no me entiendan lo que voy a hablar. Porque hemos estado construyendo de tiempo atrás, ¿sí?, toda esta narrativa. Entonces, ahora ya no hay guerras sangrientas para agradar a Dios, no hay derramamiento de sangre para que Dios pueda perdonar o cubrir nuestros pecados, ¿sí?, sino que ahora Él absorbió todo ello. Y ahora hay ministros competentes de las leyes de la gracia, ¿sí?, para que con un fundamento se pueda de alguna manera competir con la guerra judicial que se libran todos los días también. Ya no hay guerras como las que libraron el pueblo de Israel. Josué, ya no existen. Pero dije hace rato que hay batallas todos los días. Y esa batalla o esa guerra que se libra todos los días se lleva a un orden judicial. Primera de Juan 2:1, ¿alguien lo puede leer por ahí? Rápidamente. Ya estoy terminando, al menos esta parte. Primera de Juan 2, capítulo 1, versículo 1, perdón. Capítulo 2, versículo 1. Alguien rápidamente, a ver, ¿quién lee la Biblia rápido? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Tenemos qué? Porque ahora la batalla es judicial. ¿Sí? Por eso hay un abogado.
Porque si va a venir alguien que te va a acusar, acuérdese, dije al principio, hay un acusador, un engañador, un mentiroso, ¿sí? Que va a venir a acusarte, que va a levantar una demanda, pues. ¿Alguien le ha levantado una demanda judicial por aquí alguna vez? ¿Alguien sabe a alguien de alguien que le levantaron una demanda? ¿Qué hizo? Estuvo contento, se quedó sentado y qué bueno, ¿no? ¿Va? Tuvo que contratar, ¿qué? Un abogado. ¿Para qué quiere el abogado? Que lo defienda. Para presentar defensa. Y eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer. A pesar del sacrificio, Él se convirtió en nuestro abogado. Y algo que quiero decirle, Jesús es el máximo abogado, jamás ha perdido ni un caso. Entonces, estamos del lado ganador, pero tenemos que conocer nuestra constitución espiritual y saber legislar como debe de ser. ¿Sí? Por eso tenemos abogado. Porque no, ahí dice, vuélvelo a leer por favor, rápidamente, fuerte. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok. Dice ahí que si alguno se descuida, dice pecado, yo no quiero decir más pecado, porque dice la palabra que Cristo venció ¿qué? El pecado. Más adelante voy a hablar de esto, ¿sí? No es que no le quiera llamar como debe de ser llamado, sí, es cierto, es pecado. Pero ahora, si Cristo venció al pecado, y esto tiene que ver con el antiguo hombre, cómo se le puede llamar al nuevo hombre y de cómo tiene que estar revestido, y eso lo vamos a hablar. Bueno, no, mejor ahí le dejo porque si no me voy a ir más. Hay mucho que decir, de verdad, muchísimo que decir. Pero yo quiero decirle que si alguno se descuida y comete alguna infracción por un descuido, no por la intención de un corazón de decir, hoy me levanté y hoy quiero matar a alguien. Nadie se levanta de esa manera. Nadie lo dice. Pero si se descuida alguien y comete algún delito, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Sí? Entonces, ahora la batalla la llevamos a un ámbito judicial. Yo sé que si alguien por ahí no está familiarizado con el lenguaje que venimos hablando, le va a sonar medio raro. ¿Se acuerdan del tema y de la serie que vimos que decía acerca de que no debemos estar ajenos a la política? ¿Sí se acuerdan de esa? Bueno, entonces vamos a entender más todavía. Porque todavía todo eso tiene que ver con lo que ya hemos hablado. Por eso estamos llegando hasta este punto y vamos a seguir avanzando en ello. ¿Sí? Yo creo que sí, hasta ahí le voy a dejar. Que ya viene la otra parte donde le vamos a dejar. Porque quisiera que hablemos un poquito acerca de la frialdad de Dios. Es un tema amplio también, la frialdad de Dios. De cómo el ser humano está motivado muchas veces por pasiones. Pero Dios no es un Dios pasional. Porque todo lo que se inicia de manera pasional termina mal. Todo. La Biblia lo dice, que estos hombres estaban sujetos a pasiones. Y así como hubo un David
que era conforme al corazón de Dios, también tuvo sus errores, sus descuidos. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Así que no se lo pierdan. ¿Sí? Póngase de pie. Terminamos orando.